Amados hermanos, Dios les bendiga esta noche. Hoy es sábado 11 de enero del año 2025. Estamos ya, rebasamos la primera semana de este primer mes 2025. Creemos que va a ser un buen año, un año bastante difícil definitivamente, aún habiendo el cambio de gobierno. Va a ser un año bastante complicado, de muchas batallas, pero Dios está con nosotros. El que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Y como siempre, el consejo de mantenernos apegados al Señor, mantenernos apegados a su palabra. Yo quiero esta noche, hermano, ser breve, dejarle en su corazón una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios y poder decirle que estamos en un tiempo en donde la instrucción es importante. Tiempos finales, tiempo de vientos de doctrinas, especialmente con todo lo que se está moviendo en el mundo. Pero sabemos que aquellos que amamos a Dios, en la medida que hemos alcanzado y en la medida que amamos su palabra, Dios se encargará de enviarnos su palabra. Solamente que tenemos que saber, tenemos que entender que su palabra siempre va a ser enviada de acuerdo a cómo está nuestra vida. Así como el Señor tiene ese cuidado de enviar su palabra de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, también tenemos que entender que va a enviar su palabra de acuerdo a cómo estamos viviendo nuestra vida. Y en un mensaje siempre va a haber palabra para todos, porque Dios no va a enviar su palabra solamente para algunos. Algunos reciben la palabra como estruendo de muchas aguas, bastante fuerte. Otros la reciben como sonido de trompeta, el hijo enamorando a la esposa, y algunos lo reciben como el silbo apacible que conforta, que consuela, que abraza. La voz del Espíritu siempre se va a manifestar a través de su palabra, pero debemos de entender que su palabra va a ser dada de acuerdo a cómo está nuestra vida, no de acuerdo a cómo la queremos oír. Si queremos oír la palabra como nosotros queremos oírla, pues van a haber muchos que endulzan el oído. Hay muchos que endulzan el oído. Pero si entendemos que el deseo de Dios es que nos apeguemos a sus principios, no olvidemos que Dios es Padre y que su deseo es siempre que hagamos su voluntad y que caminemos en la senda correcta. Saltó a mis ojos este verso que sentí de parte de Dios compartir con usted, y que podamos entender una de las características del Padre. Creo que un buen padre no es aquel que siempre apapacha, aun cuando se hacen cosas malas. Creo que un buen padre no es el alcahuete que tolera, sino un buen padre es aquel que corrige, que disciplina, que exhorta, que amonesta, que azota incluso. Porque eso nos permite entender que el amor de Dios no es que hagamos lo que querramos, sino que hagamos lo que Él quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque como todo buen padre quiere que caminemos por
la senda correcta. Que seamos buenos hijos, que seamos buenos padres, buenos hermanos, buenos ciudadanos, buenos esposos, etc. Este verso de Proverbios capítulo 6, 23 que yo quiero tratar un poquitito con usted dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Camino de vida las reprensiones de la instrucción. Mucha gente cuando viene al Evangelio tiene la idea de que en el Evangelio va a recibir todo lo bueno que su vida desea. Y en parte eso es parte del Evangelio. Pero muchas veces tenemos el concepto o la idea de que Dios está ahí para nosotros y que tiene que darnos todo lo que nosotros necesitamos y pedimos. Pero no nos hemos puesto a pensar que también Él pide de nosotros. Como dice el profeta, ¿qué pide Dios de ti? Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Entonces muchas veces se tiene la idea de venir a Dios y bueno, Él tiene que hacer todo esto por mí. Pero no nos hemos puesto a pensar que hay cosas que tenemos que hacer porque ese es el deseo de su corazón. El deseo de todo buen padre es que los hijos sean buenos hijos. Pero nosotros muchas veces tenemos la idea de que el Evangelio es como una entidad de beneficencia en donde tenemos que recibir de todo lo bueno. Pero no nos hemos puesto a pensar que también hay que darnos a Dios. Para entrar de lleno en esto, lo que me llamó la atención de este pasaje es porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, camino de vida, las reprensiones de la instrucción. La palabra reprensión en la Escritura, usted la encuentra cantidad de veces. Dios reprende a los que ama. Eso es lo que dice la Escritura. Y la reprensión, según el diccionario de la lengua española o la Real Academia, es hacer entrar en razón a alguien. Hacerlo entrar en razón es como decirle, mira, tienes que entender que lo que estás haciendo no es bueno. Y que como no es bueno te va a traer consecuencias. Porque así como hay efectos de todo lo bueno que hagamos, también hay consecuencias de todo lo malo que hagamos. Dios está interesado en que hagamos todo lo bueno. Pero traemos una naturaleza pecaminosa, caída. Podemos equivocarnos, pero Dios no nos va a juzgar por la equivocación que hayamos tenido, sino cómo vamos a reaccionar concerniente a esa equivocación, ese error, esa mala obra que hicimos. Si nos juzgara por lo que hacemos, nadie estaría de pie. Pero Él nos juzga de acuerdo a después de haber cometido un error, si nos arrepentimos y deseamos corregir y hacer lo bueno. Porque el deseo de Dios es que corrijamos. No llegamos al Evangelio sabiendo, pero en ese camino de aprendizaje muchas veces cometemos errores en donde Dios nos llama la atención. Si de nosotros no nace arrepentirnos, entonces viene Él y tiene que llamarnos la atención. Por eso reprensión, dice camino de vida, las reprensiones de la instrucción. O sea, la instrucción no siempre va a venir y hablar solamente de bendiciones y bendiciones y bendiciones. Que Dios te va a bendecir y te va a usar y te va a prosperar y te va a levantar y eso está dentro del paquete. Pero muchas veces Dios, cuando ve cuál es la forma de vida
que estamos viviendo, valga la redundancia de palabra, tiene que llamarnos la atención. Y mucha gente, especialmente en este tiempo tan delicado, no les gustan las llamadas de atención. Solamente les gusta escuchar: Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, Dios te va a prosperar, todo lo que estás haciendo está bien. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Y Dios muchas veces nos envía un mensaje donde nos adorna, nos engalana como esposa del Cordero, en donde nos hace ver todas las cosas buenas que tenemos, pero siempre va a haber algo que hay que corregir. Por ejemplo, yo siempre uso de ejemplo la carta a la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes tolerar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles, los has hallado mentirosos. Bueno, todo eso está bien, le dicen, pero hay algo que está mal. Y lo malo es que has dejado tu primer amor. O sea, Dios, por eso le decía en un principio, que en cada mensaje Dios le va a hablar a cada uno de acuerdo a cómo está en su corazón. El Espíritu, cuando fluye, está hablándole a cada uno como está su corazón. No siempre el mensaje de exhortación, de amonestación, de reprensión es para todos. Es para aquel que está haciendo lo malo. Porque Dios así es. Pero muchas veces, especialmente en este tiempo tan delicado, mucha gente quiere oír solamente caminos de mensajes, de que Dios te va a levantar, Dios te va a usar, Dios va a responder tu petición, y Dios te va a añadir y te va a llevar, y bueno. Pero como Dios conoce nuestra vida y conoce nuestro corazón, hay veces que Dios tiene que llamarnos la atención. Pero lo hace con el propósito de producir vida en nosotros. Camino de vida, las reprensiones de la instrucción. El creyente tiene que estar abierto y saber que si es necesario y está haciendo algo equivocado, Dios le va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque es Padre. Entonces, reprensión, decía, según el diccionario de la lengua española, es hacer entrar en razón a alguien. O sea, mira, hacer entrar en razón a alguien es decirle: mira, piensa lo que estás haciendo. Está mal. Está mal y eso te va a traer consecuencias. Reprensión es una amonestación, es un regaño. Es como cuando el padre ve al hijo hacer algo equivocado, pues lo va a regañar. Le va a llamar la atención. Porque si no, no es un buen padre. Definitivamente. El padre que le tolera a todos los hijos, le consiente a todos los hijos, le apapacha a todos los hijos, le alcahuetea a todos los hijos, definitivamente no es un buen padre. ¿Por qué? Porque les deja hacer lo que quieran hacer, y eso, hermano, implica que no es un buen padre. Porque nunca les llama la atención, nunca hay un regaño, nunca hay una amonestación, nunca hay: hey, nos vamos a sentar porque esto que estás haciendo no está correcto. O algunas veces, si se trata del pueblo, algunas veces hay que hacerlo, hay que enseñar, hay que ser ejemplo, hay que tolerar, hay que encauzar, pero al final de cuentas es: hey, vamos a platicar porque ya agoté todos los medios, ¿verdad? Porque se piensa que un buen pastor es aquel que nunca le llama la atención a la gente. Y mi pastor dijo una vez que se me metió en el corazón y lo guardé en mi saco pastoril, porque hay frases que están ahí guardadas, porque tienen un peso muy fuerte en cuanto a la veracidad de esa frase. Él dijo: el Señor no nos llamó a ser pastores buenos, sino a ser buenos pastores.
Hay una diferencia entre ser un pastor bueno y entre ser un buen pastor. Yo soy el buen pastor, dijo. Entonces, ser un pastor bueno es aquel que le apapacha a todas las ovejas. Les tolera a todas las ovejas, les alcahuetea a todas las ovejas con tal de que no se le vayan. El buen pastor no. El buen pastor exhorta. Como le dijo Pablo a Timoteo, exhorta con toda paciencia e instrucción. Eso es algo importantísimo porque Pablo le está diciendo, hey, exhorta, llama la atención, pero hazlo con instrucción. Dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Entonces tenemos nosotros que entender como pastores que Dios nos llamó a ser buenos pastores, no pastores buenos. El pastor bueno es aquel que solamente está para apapachar, para alcahuetear, para tolerarle todo al pueblo, pero el buen pastor es el que está para ponerle un freno a aquello que están haciendo mal. Reprensión es hacer entrar a alguien en razón, es amonestarlo, es exhortarlo, es reprenderlo por medio de la instrucción de la palabra. Reprensión es también una desaprobación o crítica severa del comportamiento o acciones de alguien. Es hacerle saber, hey, esto que está haciendo está mal. ¿Por qué? Porque el pastor bueno es el que tolera todas las cosas, pero el buen pastor es el que pone un alto a aquello que se está haciendo mal. Es como lo que decíamos, el buen padre no es aquel que les tolera a todos los hijos, sino el que les llama la atención cuando están haciendo lo malo y claro, les va a aplaudir todo lo bueno que están haciendo. Vuelvo a retomar la carta a Filadelfia. Estaban haciendo muchas cosas buenas. Conozco tu fatiga, tu trabajo, tu perseverancia. No puedes tolerar a los malos. Has probado a los que se deben ser apóstoles, etc. Pero tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. Entonces, nosotros como pueblo de Dios hacemos muchas cosas buenas que hemos aprendido por medio de la instrucción de la palabra, pero si hacemos algo malo, imagínese qué bendición es que en tu vida alguien venga y te llame la atención o te regañe o te exhorte porque estás haciendo algo malo. Esa es una bendición. Las reprensiones de la instrucción, dice, camino de vida, las reprensiones de la instrucción. ¿Por qué? Porque la reprensión te va a producir vida. Cuando se está haciendo algo malo y viene alguien y te llama la atención y recibes el regaño, te va a producir vida. Porque dices camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Por eso es que en veces cuando el mensaje sale fuerte, la oveja debería de darle gracias a Dios que tiene un pastor que le llama la atención hablando del Señor Jesús a través del ministro. Darle gracias a Dios que alguien se preocupa de que haga las cosas bien. Porque a estas alturas en las que estamos con todos los vientos de doctrina, las infiltraciones, etc., hay lugares donde los pastores les permiten a las ovejas hacer todo lo que quieran, con tal de, según ellos, las ovejas estén bien. Pero así como existe el fenómeno del gentle parenting, espero decirlo bien, mi inglés no es muy bueno, esos padres que le hablan muy suavecito a los hijos porque se pueden traumar.
Esos padres que les aguantan todo, les apapachan todo, se ríen cuando dicen una mala palabra o les toleran todo lo que hagan, como ellos piensan para sí mismos que son buenos padres porque no los quieren traumar. Lo que están haciendo es destruir a sus propios hijos. El buen padre es aquel que exhorta, tolera, define, ciñe, traza las fronteras, dice esto y esto y esto y esto está bien, pero esto está mal y tienes que corregirlo. O sea, yo no te lo voy a tolerar, porque al hacerlo le está produciendo vida a su hijo. Así es Dios. Si estamos haciendo las cosas bien, perdóname, Señor, Dios no está loco como para venir y regañarnos. Yo recuerdo que una vez, cuando pastoreaba en San Diego, uno de mis hijos llegó y me dijo, papá, el maestro me regañó muy fuerte y me gritó. Y me dice, tú eres el pastor, tú puedes quitar el privilegio y hasta de echarlo de la iglesia. Y entonces le dije, oh, qué interesante, le dije eso que me dices, pero de seguro tú estabas sentadito, tú estabas escuchando la enseñanza que el maestro te estaba dando, de seguro tú estabas calladito, poniendo atención, y ese maestro a estar loco, le dije, como para que te haya gritado así de la nada. Y me dice, no, lo que pasa es que me gritó porque andaba corriendo y gritando y saltando. Ah, le dije, entonces quiere decir que el maestro no está loco, el maestro está correcto. Y lo agarré, pequeñito, me lo llevé al baño y pum, pum, le di 2 cintarazos en el baño de la iglesia. ¿Por qué? Porque imagínense lo que sucedió con Elí en el templo. Ellos llegaban y mientras el sacerdote ofrecía, ellos metían el tenedor, sacaban la carne aunque no estuviera cocida y empezaron a hacer estragos y nadie les decía nada, porque eran los hijos del sacerdote. En la iglesia nuestros hijos, amados siervos, no tienen mejores privilegios que todos los demás. Todos deben de ser corregidos igualmente. Dios no hace acepción de personas. Nosotros no podemos hacer acepción de personas. En la iglesia nuestra esposa no es nuestra esposa, es una hermana en Cristo. Tu esposo, nuestro esposo, es un hermano en Cristo. Tus hijos no son tus hijos, son hermanos en Cristo. Ahí no es porque, tenemos privilegios y aquí no nos manejamos a nivel del gobierno. El gobierno, ahora Biden perdona a su hijo a pesar de todo lo que hizo, y aquellos que tienen cuello y privilegio y son amigos y compadres, ellos, la misma justicia los protege de todas sus barbaridades terribles que hacen. En Dios no es así. Dios no hace acepción de personas. ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, nosotros tenemos que entender que las reprensiones vienen con el sello de dejar vida a aquel que las recibe. Muchas veces tenemos que reprender a alguien, es hacerlo entrar en razón de que lo que está haciendo está mal. Un regaño, una amonestación, una exhortación. Es una desaprobación o crítica severa del comportamiento o sus acciones. Dice este pasaje, Proverbios 6:23, que el mandamiento es lámpara, la enseñanza luz y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Tu reprensión, hermano, es un camino de vida. El mensaje que a algunos les parecen fuertes vienen con la bendición de producir vida a quien recibe la reprensión. Así como existe, repito, el gentle parenting, así también existen los pastores buenos, con tal de que la oveja se sienta bien, hay que dejarla hacer lo que quiera.
Pero hay una diferencia entre ser padre a ser gentle parenting. La diferencia entre ser un pastor bueno a un buen pastor. Entonces, cuando nosotros entendemos que la reprensión viene con el sello de dejarnos vida, aquellos que vivimos en luz, aceptamos las reprensiones en los mensajes predicados y las llamadas de atención del pastor, porque es nuestro pastor y busca nuestro bien, o si es ministro, las llamadas de atención del apóstol, porque el apóstol se supone debe de buscar el bien de los ministros. Y si un ministro está haciendo algo equivocado, pues hay que decirle, hey, estás haciendo esto mal, tienes que corregirlo. ¿Por qué? Porque es parte de la instrucción, que es la responsabilidad. Como le dijo Pablo a Pedro cuando estaba judaizando, pero él vivía ya como gentil. Le dijo, no seas hipócrita, Pedro, quieres que los demás judaicen, pero tú vives como gentil. Entonces nosotros tenemos que entender que la reprensión viene con el sello de producir vida. Eso es como darle azotes a la espalda del sabio, lo haces más sabio. El necio te lo echas de enemigo. Aquellos que vivimos en luz, si en el camino se nos atraviesa alguien que nos llama la atención por estar haciendo algo equivocado, esa es una bendición de parte de Dios. Por eso, cuando a alguien le molestan los mensajes que se comparten, quiere decir que hay tinieblas en su vida todavía. Porque el mandamiento es lámpara, o sea, luz, y la enseñanza luz. Camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Aquel que rechaza los mensajes que muchas veces le hacen fuerte, es porque lo confrontan a la clase de vida que está llevando y le molesta que lo confronten. Cuando a alguien le molesta el mensaje porque es muy fuerte, es porque todavía hay tinieblas en su vida. Es porque no permite que la reprensión le deje la bendición de encauzarlo de nuevo sobre el buen camino. Es peligroso rechazar la reprensión, porque Juan 3:19 dice que el juicio vino al mundo, que dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces, si el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, quiere decir que aquellos que amamos la luz, si es necesario que nos llamen la atención, sabemos que es para producirnos vida y para mantenernos en la luz. De lo contrario, si a alguien no le gusta que le llamen la atención, es porque hay tinieblas y tarde que temprano se va a complicar la vida. El pueblo recibe la bendición el pueblo que recibe la bendición de la reprensión, jamás, escucha eso, jamás se extraviará de la senda correcta. Jamás. ¿Por qué? Porque en el momento que se está extraviando, si viene alguien y le llama la atención, le produce vida y lo mantiene dentro de la senda correcta. Y jamás se extraviará. Mira lo que dice Proverbios capítulo 1, verso 20. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, dice, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Y oiga lo que dice, volveos a mi reprensión. Eso quiere decir que la reprensión te mete de nuevo al camino correcto. Por eso, si hay alguien que te llama la atención, agradécele a Dios por ese alguien, porque te está metiendo dentro del camino correcto. Si tú rechazas la reprensión, te está saliendo del camino correcto. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras.
Porque he llamado y habéis rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También dice, yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, cuando venga como tormenta lo que teméis, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia. Entonces me invocarán, pero no responderé, me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. No quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Aquí aparece la palabra reprensión 3 veces. Pero me llamó la atención porque dice, volveos a mi reprensión. Eso quiere decir que cuando alguien se está extraviando y le das un regaño, el propósito, la bendición de ese regaño es que te mete de nuevo, si es que aceptas la reprensión. Si no la aceptas, te alejas del camino correcto. Eso me hace a mí, volveos a mi reprensión, significa que la reprensión es para hacer volver el corazón a Dios. Un regaño. Un regaño hace que el hijo entienda que lo tiene que hacer bien. Porque si no va a venir, después del regaño va a venir un castigo. Después del castigo va a venir un azote. Y bueno, tendríamos que entrar en los pasos para desechar a alguien. Que son 7, que no vamos a entrar en ese tema. Pero volveos a mi reprensión implica que es para hacer volver el corazón tuyo hacia Dios. Dice el otro pasaje, dice, no habéis deseado mi reprensión. O sea, hay quienes no les gusta que les llamen la atención. El otro pasaje dice, despreciaron toda mi reprensión. Despreciar la reprensión, eso es delicado, es rebelarse y desafiar a la autoridad, en este caso a la autoridad de Dios. Pero si es una oveja, a la autoridad del pastor. Si es un ministro, a la autoridad del apóstol. Si es un apóstol, a la autoridad de la palabra. Entonces tenemos que entender que el despreciar la reprensión, porque a quienes no les gusta que les llamen la atención, es rebelarse y desafiar la autoridad. Su consecuencia es extraviarse en el camino. Por eso es que Proverbios 10:17 dice, por senda de vida va el que guarda la instrucción, mas el que abandona la reprensión se extravía. Porque cree que hay mucha gente torcida ahorita, porque no les gustó que les llamaran la atención, no les gustó un regaño, no les gustó una amonestación, no les gustó que les desaprobaran o les criticaran sus acciones, su mal comportamiento. No quisieron entrar en razón cuando se les dio el consejo de que hicieran bien las cosas porque lo que estaban haciendo estaba mal. Qué delicado, hermano, rechazar la reprensión. Porque se tiene la idea de un Dios que si Dios me ama, tiene que tolerar todo, como dijo desagradablemente un ministro que creo que fue en Atlanta, americano. En el púlpito, él al pueblo que estaba ahí congregándose con él, o se congrega con él, les dijo, bueno, yo he creído que Dios me ama, he creído que Dios es amor, y como Dios es amor, yo entiendo que Dios no va a desaprobar mi relación con mi nueva esposa. Dice, yo quiero que pase mi nueva esposa aquí al frente, y pasa otro hombre. Pasa otro hombre, hermano. Y como Dios es amor, sé que Dios acepta mi relación. Y desagradablemente y tristemente, muchos hasta aplaudieron, porque les presentó a un Dios corrupto, pecador, y que se complacía en la perversidad. Y muchos lo aplaudieron porque ellos solamente pusieron su mente en que Dios es amor, y como Dios es amor, pues me tiene que amar así.
y tolerar lo que hago. Sí, Dios ama, pero hay una diferencia en amar y tolerar. Uno cuando corrige a sus hijos, uno los ama, no los deja de amar, pero por el hecho que uno los ame, no les va a tolerar sus malas acciones. Porque la reprensión viene cuando se hace lo malo. Muchas veces, como le dijo el Señor a Caín, si hicieres lo bueno, ¿acaso no serás acepto? Pues si haces lo malo, ¿cómo te voy a aceptar así? Pues que hagas lo malo. Proverbios 10:17 lo deja claro. Por senda de vida va el que guarda la instrucción, mas el que abandona la reprensión se extravía. Por eso le decía, aquellos que aceptan la reprensión, la reciben, reconocen que Dios les llamó la atención, ya sea directamente o por medio de alguien más, esa gente no se va a extraviar por nada. ¿Por qué? Porque sabe que la reprensión tiene el sello de bendición. Proverbios 15:10 dice, la disciplina severa es para el que abandone el camino, el que aborrece la reprensión morirá. Eso quiere decir que Dios corrige, Dios azota, Dios reprende, Dios amonesta, Dios regaña, pero al final si no hacen caso Dios los mata. Dios los mata. Definitivamente. ¿Por qué? Porque no entienden que la reprensión es para producir vida. El Proverbios 13:1 dice, el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor no escucha la reprensión. O sea, hay gente que, a mí, ¿por qué me va a regañar usted? ¿Por qué? Primero, porque es el pastor. Segundo, es porque es autoridad. Tercero, es porque le busca el bien. Ahora, ¿quieres que te vaya la patada? Pues no te voy a decir nada. Muérete si quieres. Tuércete si quieres. Extravíate si quieres. No te voy a decir nada. ¿Eso es lo que quieres? Pues dale. Dale. Pero cuando se ama, se llama la atención. Estás haciendo lo malo, estás haciendo lo incorrecto. No es eso lo que nos ordena la Escritura. ¿Por qué? Porque el escarnecedor no escucha la reprensión, no le gusta que le llamen la atención, no le gusta que lo regañen, no le gusta que lo confronten a la vida que está llevando. La reprensión, si es necesaria, nos lleva a lugares de honor. Proverbios 13:18 dice, pobreza y vergüenza vendrán al que menosprecia la instrucción, mas el que acepta la reprensión será honrado. La honra en la Escritura es posición, lugares de honor. El que acepta la reprensión será honrado. Pobreza y vergüenza vendrán al que menosprecia la instrucción, mas el que acepta la reprensión será honrado. Dios honra a los que le honran. Si tú honras la reprensión de parte de Dios, Dios te va a honrar. Por su parte, Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Y torpe es inútil, incompetente, incapaz. Eso, hermano, quiere decir, esto es interesantísimo, porque eso nos permite entender que en la preparación o en la formación que Dios hace con aquellos que los va a poner en lugares de honor, muchas veces cuando comete algún error, Dios lo tiene que reprender. Si esa persona acepta el regaño, acepta la reprensión, acepta la llamada de atención, esa persona va camino a ser honrado de parte de Dios, a ponerlo en un lugar de honor, una posición de autoridad, un ministerio si usted quiere. Pero si no acepta la reprensión, ¿cómo Dios lo va a poner? El que acepta la reprensión es puesto en posiciones de más responsabilidad.
No porque sea muy diestro o experimentado, sino porque se deja corregir cuando comete algún error. El torpe odia la reprensión porque es inútil, incapaz, incompetente. Entonces es imposible que pueda desarrollar una responsabilidad si nunca aceptará que lo corrijan. Por eso es que el odiar que lo corrijan le cierra las puertas a privilegios en Dios. Mucha gente, hermano, quiere estar en posiciones de honor, en puestos de gobierno, en puestos de autoridad, ministerios, pero si no aceptan una reprensión de parte de su autoridad o de parte de la autoridad de la palabra, porque imagínense, muchos no aceptan una llamada de atención de su pastor, otros están todavía poquitito peor porque no aceptan un mensaje que los confrontó a su vida y se sienten ofendidos cuando es Dios mismo por medio de su palabra reprendiéndolos. Esos menos van a llegar a un puesto de autoridad. ¿Por qué? Porque nunca se dejan corregir, nunca se dejan enseñar, nunca se dejan amonestar. Odian a la gente que les llama la atención. Reprende al sabio, lo harás más sabio. Reprende al necio y te lo echarás de enemigo. ¿Por qué? Porque son gente que la Biblia le llama gente torpe, incapaz, incompetente. ¿Cómo pues se les va a dar o Dios los va a honrar con un privilegio mayor si no se dejan gobernar, si no se dejan reprender, mejor dicho, si cuando hacen algo equivocado no les gusta que les llamen la atención? Por eso dice Proverbios 3:11, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Verso 12 dice, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Entonces, decía, ahorita está de moda el gentle parenting, en donde, no les hables fuerte a los niños porque los vas a traumar. No puedes decirles que está haciendo algo malo porque se van a sentir cohibidos y los vas a traumar. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, es una mentira del diablo. Dios reprende, Dios exhorta, Dios amonesta, Dios azota, Dios corrige, Dios disciplina, Dios castiga. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces, un padre que nunca le llama la atención a sus hijos cuando están haciendo algo malo, no es un buen padre. Un ministro que solo mensajes de amor y solo mensajes de bendición y solo mensajes, y Dios te va a levantar y te va a bendecir y te va a ungir y te va a prosperar no, es el mensaje católico. No importa lo que hagas, Dios te ama, sí, pero que Dios te ame no quiere decir que te tolere. Dios corrige a sus hijos. El Señor dice, a quien ama reprende. Le llama la atención como un padre al hijo en quien se deleita. El hijo necio, el necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. La reprensión, dice, penetra más en el que tiene entendimiento que 100 azotes en el necio. El hombre después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado y sin remedio. Entonces yo quiero terminar con esto, amados hermanos. Gracias a Dios por los buenos pastores, por los buenos apóstoles. No los apóstoles buenos ni los pastores buenos.
Retomo la frase de mi pastor cuando decía, Dios nos llamó no a ser pastores buenos, sino buenos pastores. El pastor bueno es el que tolera, apapacha, consiente, alcahuetea. El buen pastor es el que encausa, reprende, exhorta, corrige, disciplina. El buen padre no es el que nunca da un grito. El buen padre es el que, si es necesario, un grito, un castigo, una reprensión, es buena. ¿Por qué? Porque la reprensión hace volver a la senda, al camino correcto, al que se ha extraviado, al que se ha desviado. Si a ti no te gusta que te llamen la atención, tarde que temprano vas a parar extraviado, torcido. Tarde que temprano, porque dice Proverbios 10:17, senda de vida, por senda de vida va el que guarda la instrucción, mas el que abandona la reprensión se extravía. Dentro de todo lo bueno y lo precioso que es Dios, es que si hacemos lo malo, nos va a reprender, nos va a corregir, nos va a exhortar, nos va a azotar, nos va a castigar, porque es un buen Padre que nos ama. Y esa es una bendición. La reprensión de la instrucción es un árbol de vida, es un sello, es un mensaje, el mensaje fuerte. Es un mensaje que trae el sello de bendición a aquellos que reciben la reprensión. De lo contrario, el rechazar, el refutar, el odiar, el menospreciar un regaño te va a producir muerte y extravío en este camino. Considera lo que digo y que Dios te dé entendimiento. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, Él murió en la cruz por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ya al recibirnos por hijos, no es un Dios como nos lo enseñó la Iglesia Católica. No importa lo que hagas, Dios te ama. Dios nos ama, claro. Pero eso no quiere decir que nos va a aceptar lo malo que hagamos. Entrégale tu vida al Señor. Conoce su amor profundo por nosotros. Y su amor no es solamente palmaditas en la espalda. Su amor muchas veces es un regaño, y su corrección, algunas veces, o por qué no decirlo, siempre te va a doler, pero te va a producir vida. Como dice la Escritura, que los azotes en la espada del sabio lo hacen más sabio, al necio lo hacen más necio. Si nosotros recibimos la reprensión, nos va a producir vida. Ábrele tu corazón al Señor. Ábrele tu corazón, recíbelo como tu Salvador. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan a vida eterna. Y si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, que no necesariamente alejarse es dejar de congregarse, sino alejarse muchas veces es estar lejos de recibir aquello que viene a producirte vida. Acércate al Señor, recibe su palabra. Algunas veces es fuerte, pero viene con el sello de vida. Y si hubiera alguien que esté enfermo, dile: Señor, sáname, Padre, sáname. Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Él no solamente nos salvó, sino quiere también sanarnos.
su cuerpo cayó toda maldición, todo pecado y toda enfermedad. Habla con Él. El deseo de Él es sanarte también. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo, el precioso Espíritu de Dios, y con su palabra, que es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Hazle un clic a tu teléfono. Aunque, según dice el dueño de Facebook, que va a haber más libertad y no va a haber censura. Quizá no va a haber censura en todo lo que tenga que ver con el gobierno. Pero como ya es un poquitito difícil creerle, esperamos que en realidad ya no haya censura al Evangelio de Jesucristo. Hágale un clic a su teléfono y comparta con sus contactos. Cuídense mucho y el día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos saliendo 11:30 aproximadamente desde la iglesia en vivo con una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Bendiciones, amado pueblo.